Bien, ahora vamos a pasar al punto número 2, que es el circuito equivalente de un transformador, en donde en la pantalla podemos ver en la parte superior derecha que tengo una gráfica de un transformador con bobinado primario y secundario. Para este punto cabe recalcar que se va a requerir explicar dos consideraciones muy importantes. Esas dos consideraciones que son muy importantes, donde la primera dice así: se inicia reduciendo el número de espiras del primario como del secundario al mismo número de espiras. Es decir, esta relación que vemos ahí. Esa es la primera consideración que se va a tomar en cuenta. Luego, la segunda relación que vamos a tomar en cuenta es que la potencia van a ser iguales. Esta es la segunda consideración, que la potencia 1 va a ser igual a la potencia 2. Entonces, estas consideraciones nosotros lo vamos a tomar en cuenta para el punto número 3. Si vamos al punto número 3, podemos ver en la siguiente imagen, aquí, que vamos a hablar del circuito equivalente reducido al primario. A ver, antes de comenzar a hablar sobre el circuito equivalente reducido al primario, necesito que vean la primera gráfica que se encuentra acá. Nosotros hemos puesto un núcleo de aire en el secundario y cuya el número de espiras era igual al del secundario, y un núcleo de aire para el primario cuyo número de espiras era igual al del primario. Entonces, este núcleo con este número de espiras daba lugar a unas reactancias, es decir, lo que estoy pintando acá de color azul. Este núcleo daba lugar a una reactancia de dispersión 2 y el núcleo número 1 con número de espiras del primario daba lugar a la reactancia de dispersión del primario. Entonces, solamente quería agregar que vamos a cambiar la gráfica de esto a esto. Muy bien, dada esa explicación, voy a comenzar a borrar esta parte. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que interesa para este punto? No sé si se puede observar. Vamos a subrayar los parámetros. Por ejemplo, acá tengo la resistencia 2, acá tengo la reactancia de dispersión del secundario, la FEM del secundario y la impedancia del secundario. Y si ustedes miran atentamente, por ejemplo, vamos a hacer un zoom. Lo que sucede es que en la parte de abajo tengo el mismo parámetro, pero con una comita en la parte superior derecha. La reactancia de dispersión 2, lo mismo, tiene una comita en la parte superior derecha. La FEM del bobinado secundario tiene una comita en la parte superior derecha, y lo mismo para la tensión 2, y lo mismo para la impedancia de carga, que también tiene una comita en la parte superior derecha, y la corriente también va a tener una comita en la parte superior derecha. Entonces nosotros nos ponemos a preguntar, ¿cómo hemos llegado a este parámetro que es mi parámetro real? Es decir, la resistencia del secundario real a mi nuevo parámetro que tiene una comita en la parte superior derecha. Para empezar, ¿qué es esa comita? Esa comita da a entender que es un nuevo parámetro, es decir, es esto de acá, lo que está enredado en un circulito, es la resistencia del bobinado secundario reducido al primario. Por ejemplo, si nosotros ponemos la reactancia de dispersión del secundario con una comita en la parte superior, eso quiere decir la reactancia del secundario reducido al primario. Y si ven la resistencia 2 con una comita en la parte superior derecha, es la resistencia del secundario reducido al primario. Lo mismo sucede con la corriente del secundario reducido al primario. Luego tenemos para la FEM del secundario reducido al primario. También tenemos para la tensión, es la tensión de la carga, en este caso, reducido al primario. Y también la impedancia de la carga, y si nosotros ponemos una comita en la parte superior derecha, es la impedancia de la carga reducida al primario. Entonces, nosotros podemos ver que son nuevos parámetros. Entonces, el objetivo para este punto número 3 es dar a entender o dar a conocer cómo hemos llegado de los parámetros reales a mis nuevos parámetros que tienen una comita en la parte superior derecha. Y para ello nosotros necesitamos recordar, en la parte de arriba, en el punto 2, dijimos que se iban a considerar dos puntos,
que el número de espiras iban a ser iguales y las potencias iban a ser iguales. Con estas dos consideraciones mi gráfica va a cambiar, es decir, mi gráfica que antes era, vamos a encerrar con que mi gráfica antes era esto, mi gráfica se va a convertir ahora con esas dos consideraciones, la última de acá. Entonces, con esas dos consideraciones obtengo la última gráfica que ustedes ven en pantalla. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer a continuación es ordenar las gráficas. Muy bien, ahora que las gráficas ya se encuentran ordenadas, como mencioné anteriormente, el objetivo es dar a entender cómo llegué de mi parámetro real a mi parámetro que está reducido al primario, a mi nuevo parámetro reducido al primario. Entonces, lo primero que nosotros debemos acordarnos es que en un transformador real se cumple la siguiente relación, donde la FEM1 dividido entre la FEM2 es igual al número de espiras 1, dividido entre el número de espiras 2, esto es igual a la relación de transformación. Pero, si nosotros nos recordamos, eso es para un transformador real. Pero, en el punto número 2, damos a conocer que existe una consideración, que el número de espiras del primario va a ser igual al número de espiras del secundario. Y con la consideración, la relación de transformación va a pasar a ser igual a 1. Entonces, con la consideración del punto número 2, tenemos esta nueva relación, en donde nosotros podemos sacar de acá, decir, ojo, en esta parte, la FEM, también, en esta FEM es una FEM2 reducido al primario. De acá vamos a sacar una ecuación que va a ser la FEM1 va a ser igual a la FEM2 reducido al primario. De acá tengo una ecuación. Pero ¿para qué me sirve esta ecuación? Si nosotros nos recordamos, sabemos que la FEM1 ¿a qué va a ser igual? Sacando de mi ecuación de un transformador real, de acá arriba podemos sacar que la FEM1 va a ser igual a K veces la FEM2. Entonces, esta partecita sustituyendo acá, en vez de poner la FEM1, vamos a poner K veces multiplicado por la FEM2 es igual a la FEM2 reducido al primario. Conclusión, la nueva ecuación que podemos ver es que la FEM2 reducido al primario va a ser igual a K veces la FEM2 real. ¿Qué quiere decir esta formulita? Quiere decir que mi parámetro reducido al primario es K veces más grande que mi parámetro real. Es decir, ¿dónde está mi parámetro real? Aquí está mi parámetro real. Y mi nuevo parámetro reducido al primario que se encuentra en esta partecita. Entonces, simplemente hay una relación. Y la relación es la relación de transformación. Me está diciendo que la nueva FEM2 reducido al primario es K veces más grande que el FEM2 real. Muy bien, vamos a sacar otra ecuación. Entonces de aquí podemos decir que ya está demostrado cómo he obtenido mi nuevo parámetro reducido al primario. Y así como hemos encontrado este parámetro, vamos a encontrar el parámetro para la corriente. Y para la corriente, si nosotros recordamos, en el punto número 2, la consideración era que las potencias van a ser iguales. Entonces con ello, por ejemplo, yo voy a saber que la potencia real debe ser la misma para mi potencia de mi nuevo parámetro, para mi potencia reducido al primario. Deben ser iguales, es decir, vamos a partir de aquí, que mi potencia real debe ser igual a mi potencia reducido al primario. Y de aquí vamos a sacar algunas ecuaciones. La potencia es igual al voltaje por la corriente, es decir, voltaje en carga multiplicado por la corriente del secundario. Pero en mi nuevo parámetro va a ser el voltaje en carga reducido al primario
multiplicado por la corriente del secundario reducido al primario. Yo quiero encontrar el valor de la corriente. Entonces, yo sé que tengo el valor de voltaje 2, voltaje 2 reducido al primario. ¿Será que tengo? Bueno, a la vista no lo tengo, pero por deducción, si yo pude sacar la relación entre estas FEMs, de la misma manera se puede sacar que la tensión del secundario reducido al primario va a ser igual a K veces la tensión real del secundario. Acá tengo una nueva relación, una nueva ecuación. Entonces, yo tengo el valor de la tensión 2 reducido al primario y vamos a sustituir este valor en mi ecuación. Por ejemplo, voy a agarrar esto, vamos a copiar, vamos a pegar y ahí está. Vamos a borrar y vamos a introducir que esto es igual a K veces B2 y con eso se va a simplificar este B2 con este B2 y de ahí tengo mi nueva fórmula, mi nueva relación, es decir, la corriente del secundario reducido al primario es igual a la corriente real del secundario dividido entre mi relación de transformación. Ahí está para la corriente. Así como hemos encontrado para la FEM, para la tensión y para la corriente, también se puede determinar para las cargas. Es decir, vamos a partir esto en una línea. ¿Cómo es eso para las cargas? Me refiero que vamos a igualar la potencia activa real igualado con la potencia reducida al primario. Y si nosotros conocemos la fórmula de la potencia, eso es igual a la resistencia del secundario multiplicado por la corriente real del secundario elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la resistencia del secundario reducido al primario multiplicado por la corriente del secundario reducido al primario, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿yo qué datos tengo? ¿Tengo la corriente del secundario reducido al primario? Sí, sí tengo. Entonces, voy a reemplazar el valor de la corriente del secundario reducido al primario en esta formulita. Vamos a borrar. Y la corriente es igual a la corriente del secundario dividido entre la relación de transformación. Y con ello, ¿qué se va a simplificar? La corriente, vamos a simplificar, la corriente del secundario se va con la corriente del secundario. Y de aquí tengo o puedo obtener mi nueva fórmula, que es igual a de esta manera. Mi relación del secundario reducido al primario va a ser igual a K veces elevado al cuadrado multiplicado por la relación del secundario real. Entonces ahí está. Esa es mi nueva relación que relaciona mi parámetro real con mi parámetro reducido al primario. Así como he encontrado este parámetro para la resistencia, también se puede encontrar para mi impedancia de la carga, es decir, la impedancia de la carga reducido al primario va a ser igual a K veces al cuadrado de la impedancia de la carga real. Y ahí está. ¿Qué parámetro más nos falta? Bueno, por el momento, esa viene a ser los parámetros. Y bien, así es como podemos demostrar mis nuevos parámetros que están relacionados con mis parámetros reales. Ahora, para pasar al punto número 4, que es el circuito equivalente exacto reducido al primario, para ello se deben tomar las siguientes consideraciones. Pero eso lo vamos a explicar en el siguiente video.